Antes de empezar, les quiero explicar lo que es estequiometría. Estequiometría es la aplicación de las matemáticas a las reacciones químicas. Expresa las proporciones relativas con que se combinan los reactivos para dar los productos. En estequiometría nosotros nos podemos ayudar de los estándares químicos. En la presente ecuación tenemos como reaccionantes al propano más el oxígeno y como producto tenemos el dióxido de carbono más el agua. Si observamos bien la ecuación, podemos ver que la ecuación está igualada. Tenemos 3 carbonos en un lado de la ecuación y 3 carbonos en el otro. Tenemos 8 hidrógenos y en el otro lado también 8 hidrógenos, 4 por 2, 8. Tenemos 10 oxígenos, 5 por 2, 10 oxígenos en un lado de la ecuación. Y acá tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, más 4 oxígenos, serían 10 oxígenos. La ecuación está balanceada. Toda ecuación estequiométrica, para comenzar a resolverle, tiene que estar balanceada. Nosotros el primer estándar que podemos usar es el número de moles. En este caso nosotros sabemos que el número que acompaña, una vez balanceada la ecuación, el número que antecede al compuesto es el número de moles. Aquí tenemos 1 mol de propano, 5 moles de oxígeno, 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Es el primer estándar que podríamos usar para resolver las ecuaciones. El segundo estándar que podemos usar es el número de litros. En este caso nosotros sabemos que en 1 mol de cualquier compuesto existen 22,4 litros. En este caso, en nuestra ecuación existen 22,4 litros de propano, 5 por 22,4 litros de oxígeno. En el producto tenemos 3 por 22,4 litros de dióxido de carbono, 4 por 22,4 litros de agua. Otro estándar que podemos usar es el número de moléculas, que está dado por el número de Avogadro, que es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. 1 mol tiene esa cantidad de moléculas. Por lo tanto, en la ecuación en estudio nosotros tenemos que el propano tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de propano. Acá tenemos 5 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Tenemos 3 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Tenemos 4 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Otro estándar que podemos usar es el número de átomos. Como sabemos, el número de átomos depende del número de moléculas, por lo tanto depende del estándar anterior. Nosotros tenemos que el propano tiene 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Para sacar el número total de átomos de carbono en esta ecuación tenemos que multiplicar 1 por 6,022 por 10 a la 23 y por 3 átomos de carbono. Para sacar el número de átomos de hidrógeno tenemos que multiplicar 1 por 6,022 por 10 a la 23 y por 8 átomos de hidrógeno. En la molécula de oxígeno tenemos que multiplicar 5 por 6,022 por 10 a la 23 por 2 átomos de oxígeno. Carbono tenemos 3 por 6,022 por 10 a la 23 y por 1 átomos de carbono. El número de átomos de oxígeno en el dióxido de carbono serían 3 por 6,022 por 10 a la 23 y por 2 átomos de oxígeno. El número de átomos de hidrógeno en el agua tendríamos que multiplicar 4 por 6,022 por 10 a la 23 por 2 átomos de hidrógeno. Por último, tenemos que considerar el número de átomos de oxígeno que tenemos en el agua, que es 4 por 6,022 por 10 a la 23 y por 1 átomos de oxígeno. Por último, tenemos un estándar que son las masas moleculares en gramos o kilogramos. Nosotros teníamos la ecuación en estudio: propano más oxígeno, y como producto tenemos dióxido de carbono más agua. Para sacar las masas moleculares vamos a ir sacando de cada uno de los compuestos. En este caso, del reactivo propano, que está constituido por 3 carbonos y 8 oxígenos, tenemos que el peso molecular sería 3 por 12 gramos del peso molecular del carbono, que nos da 36. 8 por 1 gramo, que es el peso molecular del hidrógeno, nos da 8. Total, el peso del propano es 42 gramos. Pero ¿cuántos moles tenemos de este compuesto? Es 1.
Entonces 1 por 42 es 42 gramos de propano. El siguiente elemento sería el oxígeno, que está actuando como molécula. Entonces tendríamos el peso molecular del oxígeno es 16 por 2, 32. El peso total por mol del oxígeno es 32 gramos. Multiplicamos esto por 5 para obtener el peso total de las moles que tenemos en esta reacción. Tenemos 5 por 32, 160 gramos de oxígeno. Como producto tenemos el CO2. El CO2 está constituido por un carbono y 2 oxígenos. Aquí multiplicamos 1 por 12 gramos de carbono. Oxígeno tenemos 2 por 16 gramos, que es el peso del oxígeno, tenemos 32. El peso total del dióxido de carbono es 44 gramos. Por el número de moles tenemos 3 por 44, 132 gramos mol. El siguiente compuesto que tenemos nosotros es el agua. El agua está constituido por 2 hidrógenos y por lo que multiplicamos 2 por 1, 2 gramos de hidrógeno. Un oxígeno, 1 por 16, 16 gramos de oxígeno. En total, los gramos del agua son 18 gramos mol. Por el número de moles, 4 por 18, 72 gramos. Ya podemos establecer la ecuación estequiométrica equilibrada. Entonces ya sabemos que 42 gramos de propano reaccionan con 160 gramos de oxígeno y dan como producto 132 gramos de dióxido de carbono más 72 gramos de agua. También podemos trabajar en kilogramos. Al trabajar en kilogramos nosotros tenemos que 42 kilogramos de propano pueden reaccionar con 160 kilogramos de oxígeno, que nos dan como producto 132 kilogramos de dióxido de carbono y 72 gramos de agua. Todos estos estándares se utilizan para resolver las ecuaciones estequiométricas. Sin embargo, hay profesores que mezclan los diferentes estándares, lo que hace que la dificultad aumente. Pero si yo sé estos estándares de memoria y si ya me he ubicado con esta clase explicativa, resolver problemas mezclados los estándares se nos va a facilitar. En la próxima clase vamos a realizar diferentes problemas para que se ubiquen y puedan resolverles de una forma muy fácil.